los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 2 de agosto del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal, buenos días a toda la teleaudiencia y a todo el equipo de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas, nuestras felicitaciones al periódico Listín Diario, que en el día de ayer cumplió su 129 aniversario, 129 años de presencia, pues continua, con interrupciones que han tenido que ver, ¿no?, con procesos que ha vivido la sociedad dominicana, porque el Listín Diario es una parte importantísima de la historia de nuestro país, que está pues reflejada en sus páginas. Nuestras felicitaciones a sus actuales ejecutivos, a su director Miguel Franjul, a Fabio Cabral, con ellos a todo el personal periodístico, y desde luego a los empresarios, a los inversionistas que han mantenido y mantienen en distintas etapas este periódico como el símbolo, la principal representación del periodismo nacional. Así es que nuestras felicitaciones al periódico Listín Diario, y esperamos festejar pues muchos años del Listín Diario y su gran papel en este país. Amaury Saibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, yo quiero volver sobre el tema de los tres brazos, porque anoche quise leer de nuevo el discurso que pronunció el pasado jueves el Procurador General de la República y ver algunas cosas sobre este caso de los tres brazos, y tratar de construir una opinión lo más objetiva posible sobre este tema, observando las cosas por las que habría que responderle a la sociedad dominicana, en este caso de este expediente de los tres brazos, y cosas que entiendo que son parte de la actividad normal del país, que no constituye un expediente. Entonces, vamos a tratar de ver ambas cosas, siempre esperando que la justicia juegue su papel. Reitero que lo más conveniente para todo el mundo, incluyendo para los implicados en este caso, es la judicialización del mismo. Sin judicialización no hay esclarecimiento sobre lo que ocurrió en los tres brazos. Y como los expedientes de la República Dominicana se politizan, lamentablemente no hay ninguna otra instancia después que quede en capacidad de esclarecer lo que no sea la de la justicia. El gobierno pudo haber pues buscado una salida pragmática
para el caso de los Tres Brazos, y esa salida pragmática habría sido más beneficiosa para los moradores de los Tres Brazos y para el país que la judicialización. Pero todo el morbo y toda la campaña negativa que eso pudiera pues levantar acarrearía pues consecuencias políticas, y entonces nadie quiere pues hacer cosas para que el otro le saque provecho, a veces sin razón para eso. Entonces, cuando hablo de una salida pragmática, digo en el sentido de que el gobierno priorizaría en uno de sus objetivos, que es el objetivo de la titulación. Y en función de eso, si hay distorsiones en un proceso de titulación, si el interés de lucro realmente se ha colocado por encima del interés social del gobierno, el gobierno puede volver a que la prioridad de esa titulación sea el interés social y desinteresar a quienes han hecho una inversión en ese proyecto y continuar adelante, es decir, resolver eso mediante un acuerdo. Pero bueno, me dirán que un acuerdo es apañamiento, que hay una serie de cosas que tienen que ventilarse en la justicia. Bueno, se están ventilando en la justicia. La solución no fue una solución pragmática, fue la judicialización, porque eso era lo único que podía dejar claro lo que ocurrió en los Tres Brazos, aunque la gente que está ahí tenga que esperar ahora años, y muchos se morirán, lamentablemente, sin la posibilidad de tener un título de su vivienda. Porque todo ese proceso revertido implica iniciar todo ese proceso de nuevo. Y ese proceso de nuevo se lleva varios gobiernos. Y habrá que ver si a mí me conviene resolver mi problema ahora y no en 8 o 10 años que voy a estar físicamente más deteriorado, que voy a estar en menos condiciones de tener una vida activa, que ahora o me conviene dejar ahí, que eso se resuelva cuando se pueda. Entonces, esa es una cosa, pero vamos a lo que le decía. Yo quiero empezar pues con una cita de Hernando de Soto, un economista que a finales del siglo y a principios de este siglo tomó bastante vigencia, incluso llegó a ganar el premio Milton Friedman de economía por sus planteamientos en dos obras que han sido realmente muy exitosas. Una se titula El otro sendero, pero la más importante, la que me interesa para los fines de este comentario, es la obra de Hernando de Soto, que se titula Los misterios del capital. Y anoche volvía sobre algunos apuntes que tengo sobre los misterios del capital y extraje esta cita para ilustrar este comentario. Él dice que más allá de su valor de uso, la propiedad sirve para adquirir un capital inicial, lo que no puede hacerse porque la precariedad es, la propiedad es precaria. Es decir, Hernando de Soto entiende que uno de los generadores de pobreza es realmente la falta de titulación. Y la cita que extraje dice lo siguiente: las casas de los pobres, dice Hernando de Soto, las casas de los pobres están construidas sobre lotes con derechos de propiedad inadecuadamente definidos. Sus empresas no están construidas con obligaciones claras
y sus industrias se ocultan donde los financistas e inversionistas no pueden verla. Sin derechos adecuadamente documentados, estas posesiones resultan activos difíciles de convertir en capital. No sirven como garantía para un préstamo ni como participación en una inversión. Esto es lo que más adelante en su estudio él le va a llamar capital muerto. Ese es el capital muerto de la pobreza. Yo sé, y yo después he leído otros economistas y filósofos que difieren de algunos puntos de vista de Hernando de Soto, porque la falta de titulación ellos la enfocan como uno de los problemas de la pobreza, pero la pobreza es multifactorial. Y yo soy de los que creo, que el principal problema de la pobreza, el principal causante de la pobreza, no es la falta de titulación. Yo creo que donde primero reside la pobreza es en la cabeza de la gente. Y creo que es pobre el que se cree pobre. Ese es el pobre. El que se cree pobre es pobre. Entonces, pero hay distintos planteamientos, ¿no? Para Hernando de Soto, pobre es el que no tiene títulos de propiedad. Y por eso, tanto en el otro centero como en los misterios del capital, él enfoca cómo puede, a partir de los procesos de titulación, generarse capital. Danilo Medina cree en eso. Y en su campaña habló de estos planteamientos de Hernando de Soto, y su gobierno ha tratado de resolver el problema de la titulación. El éxito ha sido realmente no tan amplio, porque ese es un problema difícil de resolver. Es más, es tan difícil de resolver que a un pobre se le regala una casa o se le regala un solar y él no tiene la manera de producir el proceso o de financiar el proceso para generar una titulación de esa propiedad, porque los costos de eso pueden sobrepasar el mismo valor de la propiedad. El mismo valor de la propiedad puede sobrepasar los costos de esa cuestión. Entonces, ¿qué pasó en los tres brazos? Hablamos de la compra irregular de unos terrenos en los tres brazos. Eso es un eufemismo. Ahí no hubo compra de terrenos, ni podía haber compra de terrenos, porque los terrenos están bajo una realidad que se llama ocupación. Y solamente un loco compra bajo esa realidad. Es decir, un terreno con ocupación no tiene valor de mercado, o su valor de mercado es un valor ínfimo. Y sobre todo si es un terreno con ocupación y sin titulación. Es decir, su valor de mercado es un valor ínfimo. Entonces, de lo que se trata, y como debería llamársele a este expediente, sería el proceso irregular de adquisición de los derechos de titulación de esos terrenos. Que de eso se trata. De lo que se trata fue de los alegatos de irregularidad en el proceso que llevó a unas empresas a adquirir el derecho de titulación de esos terrenos. Entonces, el derecho de titulación de esos terrenos no debió estar en manos exclusivamente de gestores privados, porque cuando las cosas están en manos de gestores privados y hay un error o una falla de quien la haya cometido, y el gobierno dice no haber sido consultado para eso, pero el proceso, ese proceso, si bien es cierto
que puede tener participación privada, tiene que ser una participación conjunta de sector privado con gobierno, similar a lo que está ocurriendo con el fideicomiso, similar a lo que está ocurriendo con la ciudad Juan Bosch. Ahí hay participación de gobierno y participación de sociedad de sector privado. Y eso es lo que permite conseguir una vivienda en un entorno único a un precio realmente muy asequible. De lo contrario, no hay esa posibilidad. Entonces, cuando este derecho de titulación de esa ocupación queda en manos de gestores privados, ¿qué van a hacer esos gestores privados? Esos gestores privados van a calcular lo siguiente. Ahí en los Tres Brazos hay 17.300 viviendas. Pero de esas 17.300 viviendas, realmente ahí hay 3.000 y tanto, y no me llegan a 4.000, los que están en capacidad económica de pagar un precio, digamos, alto, o un precio llevadero. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Lo que ocurre aquí con la energía eléctrica, lamentablemente, como hay gente que la consume y no está en capacidad de pagarla, pues entonces vamos a hacer que los que pagan, paguen por todo. Entonces, cuando voy a hacer la titulación, los derechos de titulación, y soy un gestor privado, que lo que está es interesado en la plusvalía de un negocio, ¿qué voy a hacer? Que el precio que yo voy a colocar para los derechos de titulación va a ser un precio que con los 4.000 que esté en capacidad de pagarme, yo tenga una recuperación de la inversión y ganancias importantes, porque ya lo otro, yo me lanzo a una aventura. Y entonces probablemente por eso tú tienes un precio de derecho a titulación que es más alto que el precio de derecho a titulación que existiría si eso se hace en combinación con el Estado. Porque la prioridad del Estado no sería ganar, sino que la gente tenga el título a mano. Hay varias irregularidades que están alegadas en el expediente. Por ejemplo, dice el Procurador General de la República que la registradora de títulos, Rosabel Castillo, pues ignoró la existencia de un decreto que declaraba esos terrenos de utilidad pública. Y que ahí consiste la falla en la que ella incurrió, porque esos terrenos se registraron como si fueran terrenos privados, y ya con el decreto de 1976 que lo declaraba de utilidad pública, ya no tenían ese carácter privado, y eso obligaba a que eso fuera al Congreso. Aclarar que el hecho de que unos terrenos vayan al Congreso no quiere decir que el precio de venta no sea pírrico. Todos los terrenos que han ido al Congreso se han vendido bajo precios de venta que, si lo evaluamos hoy, lo vamos a considerar pírrico. Es más, el Congreso tiene cientos de contratos ahí que no lo trata por esa situación. Cientos de contratos. Es decir, el Congreso no interviene en el establecimiento de un precio de venta. El hecho de que eso haya ido o no haya ido ya es un trámite de ley, pero no necesariamente cambia el valor de los terrenos, porque el valor al que se han vendido los terrenos del Estado, en todos los casos, cualquier comparación pues indicaría que su valor ha sido pírrico. Entonces, sí, ciertamente, si existía este decreto, ese es un factor que tenía que tomarse en cuenta. En el caso de los agrimensores están en el expediente porque alega la Procuraduría o el Ministerio Público que esos agrimensores no notificaron del proceso de deslinde. El proceso de deslinde tiene un carácter público.
tiene un carácter público. Es decir, una propiedad de la que yo soy colindante no se puede deslindar sin notificármelo a mí. Y no se puede deslindar sin colocar un aviso en público que se está haciendo un deslinde. A los agrimensores, en consecuencia, se les acusa de haber obviado esta parte. Si esa parte se obvió, ahí hay ilegalidad en el deslinde. Si esa parte se obvió, desde luego que hay ilegalidad en el deslinde. Hubo 3 empresas que intervinieron. La primera empresa que intervino en este asunto es la empresa, es una empresa que se llama Proyecciones Inmobiliarias, GOWI. Esa empresa, pues, era una empresa auxiliar de Corde para la venta. Es decir, es una empresa que tiene experiencia en eso, una institución la usa para que le ayude con este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que está establecido que Proyecciones Inmobiliarias, GOWI, influyó en la venta de una de las parcelas, y esa parcela se le vendió a Infepa. Pero resulta que los dueños de Infepa son hermanos de la presidenta de Proyecciones Inmobiliarias. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se vendió eso a un precio de 4 millones de pesos. Se vendió a un precio de 4 millones de pesos. Y resulta que se le vendió a la misma gente que estaba en el proceso de intermediación para esa venta. Ese es un caso que necesariamente plantea irregularidad. Ahí está planteada una irregularidad. Y tiene que definirla la justicia. Entonces, ¿qué ocurre además? Que la forma de pago fue con terrenos que a su vez tenían hipotecas de terceros. Es decir, que yo te estoy vendiendo esto, además de que te lo estoy vendiendo en un precio pírrico, entonces el pago que tú me vas a dar son unos terrenos que tienen hipotecas inscritas a nombre de otras personas. Es decir, que yo no voy a recibir realmente lo que tú me estás dando a cambio. Entonces, ciertamente esa es una irregularidad que también tiene que verificarse en esto. Y le he mencionado esto para que se vea la objetividad con la que he tratado de ver este asunto. Es decir, ahí hay irregularidades. Ahí hay irregularidades, ahí hay violaciones, ahí pueden haber varios tipos penales que tienen que establecerse finalmente. Ahora, en cuanto a los valores que somos muy alegres en decir, miren, esta propiedad la compraron en 80 millones y después la estaban valorando en 200. Eso no es necesariamente una irregularidad. Eso no es necesariamente una irregularidad. Una propiedad de 80 millones de pesos sin título, una propiedad de 80 millones de pesos sin título, con título puede valer 300 millones. O puede valer 250, o puede valer 150. Es decir, la titulación le añade un 60, un 70 y quién sabe de valor. Así que eso no es problema. Ahora, para usted alcanzar los deslindes, para usted hacer ese proceso, usted tiene que hacer una inversión. Entonces no es verdad que usted invirtió 80 millones de pesos y entonces todo lo demás que usted tenga sobre sobreprecio es ganancia. Y los millones de pesos que usted invirtió en los procesos de deslinde. El que quiera saber si eso es costoso o no, que le pregunte a alguien, aunque fuera pobre, que haya hecho un deslinde, para ver por cuánto eso le sale.
o que le pregunte a un abogado, a una gente que trabaje de deslinde para ver por cuánto sale un proceso de titulación con deslinde en estos momentos. Entonces, eso también hay que colocarlo, porque después eso es lo que tumba los expedientes. Después que eso es lo que tumba los expedientes, pues usted no puede decir que todo lo demás fue un valor plusválico, no. La plusvalía se le agrega el hecho de que hubo un proceso de titulación, y ese proceso de titulación conlleva trabajo y conlleva inversión. Y entonces eso es lo que le agrega el valor. Y la propia gente lo sabe. Hay casas ahí que hoy una gente puede dar 1,5 millones de pesos. Pero tan pronto esa persona tenga el título, esa casa vale 3,5 millones o 4 millones de pesos. Entonces, es la misma casa, es el mismo solar. Lo único es que una cosa es un valor sin el proceso de titulación y otra cosa es un valor con el proceso de titulación. Entonces, estas cosas hay que verlas en todos estos matices para que no estemos opinando tonterías de que, mire que fue esto y después estaban pidiendo tanto. Ahí hubo procesos que tienen que verificarse, como de la misma manera tienen que verse todas estas irregularidades que están planteadas en este expediente. Hay otros aspectos que tal vez lo toquemos después para tratar otro tema. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, ayer el doctor Reinaldo Pared Pérez hizo una exposición en el Congreso donde hizo una denuncia sobre una campaña montada en su contra que tiene otros elementos. Y entre eso él hizo referencia al caso puesto a circular de que supuestamente le había retirado la visa, y asimismo se pusieron a circular informaciones sobre muchas personas que supuestamente le habían retirado la visa, y aquí hay gente que se hace eco de cualquier cosa y la reproduce sin mayor indagatoria, y después no le importa lo que pase, reproducen cualquier cosa. Eso desde luego sabíamos que del principio que era una falsedad, pero Reinaldo le ha agregado el hecho de que, bueno, hay abogados, hay gente tratando de promover en los próximos días una situación que trata de vincularlos con manejo financiero de un país sudamericano. No sé si se referirá a la situación de Brasil, no sé a qué se referirá, pero desde luego que hay gente que se presta a todo. Lo único que yo puedo agregar es que en este país todo el mundo se conoce. Todo el mundo se conoce. Y si hay algo que genera respeto a Reinaldo Pared por parte de todos los grupos económicos de este país, y me refiero a los grupos económicos porque los grupos económicos son los que manejan pues recursos, y son los que en determinados momentos tienen intereses en el Congreso de la República. Todo lo que usted pueda escuchar ahí le indica que el presidente del Senado nunca ha usado esa posición con un interés que no sea el de servirle al país y de servirle a la sociedad. El que ha ido a hablarle de cualquier iniciativa a Reinaldo Pared Pérez, de cualquier grupo económico o de cualquier inversión, de lo que fuere, lo único que ha tenido es que irle a convencer de la fiabilidad de eso y de la conveniencia para el país, y absolutamente más nada. Y eso la gente lo cuenta. Eso la gente lo cuenta. Lo cuenta. Aquí el que cree que las cosas se hacen ocultas, no se hacen ocultas. Todo se sabe. Ahora, vaya, indague o pregunte, y usted verá cuál es el criterio que se tiene de Reinaldo Pared Pérez.
Entonces, me lamento mucho que tenga que verse frente a esta situación. Si él hizo la aclaración era porque estaba convencido de que era necesario hacer la aclaración, probablemente dejando la advertencia sobre cosas que pudieran presentarse en el futuro, porque tampoco tú le puedes estar cayendo atrás a cualquier especulación. Nosotros sobre el tema de los visados y las cosas que se han estado planteando, respetando cualquier fuente que lo haya planteado o cualquier comunicador, pero hablamos con Adriano Espaillat, que está en la comisión que maneja estos temas, y ha dicho que eso no existe, que eso es una especulación. Ha dicho el congresista Adriano Espaillat, no refiriéndose al caso de Reinaldo, que todo el mundo sabía que eso era un disparate. Que Reinaldo, que Cristina, un disparate, que cualquiera quiere poner a circular de manera alegre. No, sino ya a informaciones de otro peso que se han manejado con relación a este tema. Dice Adriano Espaillat que no existe eso. Por lo menos hasta donde tenga información, y resulta que él está en la comisión que maneja esos temas en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, tengamos cuidado con esto, que no, para no prestarnos a cualquier campaña que se quiera hacer para dañar innecesariamente honra. Aquí hay gente que le molesta que existan políticos como Reinaldo Pared, sobre lo que no hay nada que se le pueda sacar. Ah, bueno, vamos a decir que él anda en un Rolls Royce. Un asunto 80.000 veces aclarado, ¿no verdad? Mira, que él anda en un Rolls Royce, que él anda en esto, que él anda en aquello, que él hace esto y que hace lo otro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cambio y fuera. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la